Bueno, pues vamos a por el ejercicio 5 de nuestro tema 5. En este ejercicio nos dan un montón de valores de presión de vapor del sodio en equilibrio con el líquido. Por lo tanto, conocemos un montón de puntos de la curva de equilibrio líquido-vapor. ¿Podemos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron? Sí, porque es en equilibrio participo en vapor. Vale, y no conocemos dos valores de P y T, sino un montón. ¿Vale? Conocemos en concreto 5 valores de presión a 5 temperaturas que están en grados, y recordad que siempre tenemos que trabajar con ellas en Kelvin. Bueno, pues nos dicen, representando apropiadamente estos datos, calcule la temperatura de ebullición normal del sodio. Es decir, si la presión externa es de 760, ¿cuánto vale la temperatura de ebullición de ese cambio de fase? Para ello tenemos que evaluar la entalpía por mol de vaporización. Y lo lógico, si tenemos mogollón de valores, es integrar la ecuación de Clausius-Clapeyron sin límites. Y si recordáis, si integramos sin límites, adquiere la expresión de una recta que podemos ajustar linealmente. El neperiano de la presión de vapor del líquido en equilibrio con del vapor en equilibrio con el líquido no era más que menos la entalpía por mol de vaporización dividido entre R. Integramos sin límites, por lo tanto directamente por la inversa de la temperatura, más al integrar sin límites siempre tenemos que sumar una constante que va a ser la ordenada en el origen de esa recta, ¿no? Por tanto, tenemos que coger la calcu y hacer un ajuste lineal, considerando que dentro de la variable y de los puntos de ese ajuste tenéis que añadir el neperiano de 1, neperiano de 10, el neperiano de 100, el neperiano de 256 y el neperiano de 836. Esa es la variable y de todos los puntos de vuestra recta, ¿no? Y la variable x es la inversa de la temperatura que tenéis que pasar a Kelvin, ¿vale? Lo primero que hacemos es sumar 273 a todos estos valores, y cuando lo tengáis, la inversa de ese numerito es la variable x de todos los puntos. Venga, pues una vez que metemos todos esos puntos en la calcu, vamos a ver cómo, considerando como variable y el neperiano de la presión y como variable x la inversa de t, vamos a obtener una recta que tiene pendiente negativa. ¿Por qué la pendiente es negativa? Pues por el menos, ¿no?, del signo de la pendiente. Tenemos una recta de pendiente negativa. Y gracias a los parámetros del ajuste lineal, como la pendiente es todo aquello que multiplica la x, vamos a poder evaluar la entalpía por mol de vaporización que necesito para calcular la temperatura de ebullición normal, ¿no? Vale, si realizáis el ajuste lineal, los parámetros, bueno, el parámetro con la pendiente nos vale, ¿no?, del ajuste lineal que nos va a dar la calculadora, la pendiente, que suele ser la b de la calculadora, os tiene que salir menos 12183,08. Bien, y las unidades de la pendiente las tenemos que poner nosotros, ¿no? ¿Qué unidades tiene siempre, siempre, siempre la pendiente? Las unidades de la variable y entre las unidades de la variable x. La variable y, como es un neperiano, es adimensional, porque el neperiano anula las dimensiones. Por lo tanto, arriba no tiene dimensiones. La variable x sí que las tiene, ¿no? Es la inversa de la temperatura. Así que, como unidades, va a tener 1 partido por Kelvin, o lo que es lo mismo, aquí, ¿no? Hay que dividir esto en 1. Las unidades de la variable y, que es adimensional, no tiene dimensiones, entre las unidades de la x, que es Kelvin menos 1. Por lo tanto, 1 partido por Kelvin menos 1 es Kelvin, al fin y al cabo, ¿no? Las unidades de la pendiente es unidad de temperatura. ¿Y con qué coincide? Pues identificando términos con menos la entalpía por mol de vaporización dividido entre R. Y aquí ya podríamos anular los menos y calcular la entalpía. Vamos a hacerlo. Vale, pasamos la R multiplicando, sustituimos su valor en julios y al final el Kelvin de la R anula el Kelvin de la unidad de la pendiente y sale que la entalpía por mol de vaporización tiene un valor de 101.290,13 en julios por mol. Vale, lo tenemos. Con la entalpía de vaporización normal ya podemos utilizar la ecuación de Clausius y poder calcular la temperatura de ebullición normal, ¿no? Pero lo ideal es conseguir interpolar en esta recta el valor de esa presión, el neperiano de 760, para buscar el punto de corte con la recta y determinar esa inversa de la temperatura de ebullición normal. Por lo tanto, para poder interpolar en esa recta necesitamos también evaluar cuánto vale la constante, ¿no?, que es la que hemos definido aquí como la ordenada en el origen. Por eso os voy a dar también el valor de la ordenada en el origen, que yo defino como OEO, que nos da el ajuste lineal, ¿vale? Si obtenéis, además de la pendiente, el valor de la ordenada en el origen, esta vale 17,11.
y eso me permite ya representar la ecuación de esa recta de forma global, ¿no? Si sustituimos, tenemos que la variable x, el neperiano de la presión, igualado a la pendiente que nos ha salido menos 12.183,08, ¿vale? En Kelvin. Sabemos que tiene unidades de Kelvin por la variable x, que es la inversa de la temperatura, más esa ordenada en el origen, que tiene un valor de 17,11. Aquí ya podemos interpolar la presión que queramos para despejar la temperatura correspondiente a esa presión para ese equilibrio de fases. Por tanto, para resolver el apartado A, lo único que tengo que hacer es imponer en esa ecuación 1, como quiere la temperatura normal, que estoy a una presión normal de 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Como hemos trabajado con el ajuste lineal y la presión en milímetros de mercurio, hay que sustituir la presión en milímetros de mercurio. Así que por último, si sustituimos, os pongo, sustituyendo en la ecuación 1, que tenemos una presión normal de 760 milímetros de mercurio, voy a poder determinar la temperatura de ebullición normal, ¿no? Me queda entonces el neperiano de 760 igualado a la pendiente multiplicado por la inversa de esa temperatura, que como estoy en condiciones normales, correspondiente a la ebullición, ¿no? A la vaporización, como queráis, está en condiciones normales con el supercerillo, más 17,11. De aquí ya puedo despejar y calcular, al interpolar en la recta, cuánto vale, os lo pongo por aquí, la temperatura de ebullición del cambio de fase si estamos a una presión externa de 760 milímetros de mercurio. Y si lo hacéis, sale 1162,87 Kelvin. Podemos restar 273 para calcularla en grados centígrados. Vale, ya tenemos el apartado A. Y bueno, el apartado B también, de hecho lo necesitábamos, ¿no? Para hacer el apartado A, que era el calor molar de vaporización del sodio. Por tanto, esto es lo que me estaban preguntando en el apartado A, en el apartado B, que he necesitado calcular previamente. Y por último, en el C nos vuelven a pedir la entropía de vaporización del punto normal de ebullición y que volvamos a compararlo con el valor obtenido utilizando la regla de Troughton. Pues vamos a por ello, igual que hemos hecho en el ejercicio anterior. La entalpía por mol de vaporización en condiciones normales tiene una relación con la entalpía que acabamos de calcular y la variación de entropía, teniendo en cuenta que ya conocemos la temperatura de vaporización o de ebullición, como queráis, en las mismas condiciones normales de presión. Como estamos en un equilibrio de fases, la variación de energía libre es cero porque los potenciales se igualan. Por tanto, de aquí podré despejar la variación de entropía correspondiente a esa vaporización, de nuevo, igual que en el ejercicio anterior, dividiendo la entalpía por mol entre esa temperatura de ebullición normal en Kelvin. Vale, si lo hacéis, la variación de entropía en este caso sale 87,1. Por tanto, este líquido sí que cumple la regla de Troughton porque tiene una entropía de vaporización similar a unos 88 julios partido mol Kelvin. Es uno de los líquidos comunes porque no representa unas fuerzas intermoleculares demasiado intensas, ¿no? Para no cumplir esta regla de Troughton. Y ya tenemos un ejercicio donde utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero integrada sin límites, ¿no? Para que gracias al ajuste lineal y la pendiente podemos evaluar la entalpía correspondiente al proceso de vaporización y después, con la ordenada y la pendiente, sacamos la ecuación de la recta, donde vamos a poder interpolar cualquier presión para calcular la temperatura de equilibrio o cualquier temperatura para calcular la presión de equilibrio. Y con eso ya terminamos nuestros ejercicios del tema 5.